Ahí, ¿la ven? Sí, perfecto. Ahí va, ahí se ve. Así que si querés pasar a la siguiente. Ahí va. Entonces, un poco lo mencionó Martín, pero cuando eh, uno habla del contexto, la verdad es que yo nunca en la vida me imaginé que iba a tener que estar así, en la calle, que iba a tener que poner barbijo, que no iba a poder saludar a mis seres queridos. Eh, Hace poquito fui a tomar un café con una amiga y estábamos las dos con el alcohol en gel, cuidándonos a nosotras, cuidándonos al resto, y toda esa situación que genera realmente una gran preocupación y problemas hasta emocionales, ¿no? En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Me hizo, y a mucha gente, reflexionar, digamos, realmente cuán tarde estamos llegando a poder revertir todas estas situaciones, ¿no? Y esto no es algo nuevo, digamos, ya en la década del 50, en la década del 60, en los 70, ya hablaban sobre las problemáticas ambientales y cómo las catástrofes naturales ya eran una realidad, no era algo que decía un científico en una conferencia, era algo que la gente estaba viviendo día a día. Pero bueno, creo que a pesar de eso, seguimos para adelante y creo que hoy todos estamos aquí porque creemos que el cambio todavía es posible. Siguiente, Gaby. Entonces, estamos, bueno, en un entorno sumamente cambiante, cambia muy rápido. Entonces, muchas veces las estrategias que uno genera, tal vez en un año es una cuestión y como nos pasó con la pandemia, en otro año la situación cambió totalmente. La pérdida de biodiversidad para actividades humanas cada vez es mayor, entonces necesitamos realmente tener una acción que sea urgente, efectiva y sobre todo colaborativa, para cambiar la forma en que sobre todo las personas pensamos, sentimos, actuamos sobre el mundo natural, ¿no? Y bueno, los zoológicos, y voy a hablar de instituciones zoológicas y zoológicos y acuarios, y es básicamente todo, digamos, lo mismo, es básicamente tener animales bajo cuidado humano, instituciones zoológicas como centros de rescate, santuarios y demás, ¿sí? Nosotros tenemos y debemos tener un rol fundamental en la construcción de un futuro sustentable para las personas, para nosotros mismos y para la naturaleza. Así que tenemos que trabajar todos juntos. Siguiente, Gaby. Entonces esto no es algo nuevo, como les conté ya, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, que se formó en 1935, generó ya una estrategia para la conservación de la biodiversidad, que esa la pueden buscar en su página web, está traducida en diferentes idiomas. Y la UASA es una alianza global de asociaciones en donde se orienta y alienta y apoyan a que las instituciones zoológicas cada vez más tengan altos estándares. Entonces los ejes principales que trabajan son el bienestar animal, la conservación comunitaria, educación para la conservación, educación ambiental, depende del término que se utilice, y la sustentabilidad. Siguiente, Gaby. Y aquí está la asociación sin fines de lucro a la que yo pertenezco, que es IZE, que es la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos, que se crea en 1972, que básicamente lo que genera es buscar que las instituciones zoológicas amplíen el impacto educativo, ¿sí?, que tienen sobre las personas, sobre la comunidad, que promuevan el mayor uso de esas instalaciones y sobre todo que facilita y comparta las mejores prácticas, ¿sí?, que tenemos que hacer en educación para la conservación en nuestros parques. Siguiente, Gaby. Entonces, bueno, básicamente ICE es digamos, el brazo educativo de la UASA. Y hasta el momento, si bien la educación para la conservación siempre estuvo presente y está presente también en la estrategia de conservación de la UASA, no había una estrategia unificada y global sobre qué hacer en educación para la conservación, cuáles eran los aspectos básicos o críticos que los educadores teníamos que tener en este tipo de instituciones. Así que este es un enfoque básicamente estratégico, no es una receta de cocina, ¿sí? Digamos, no es uno va a leer la estrategia y ya va a salir directamente a hacer educación para la conservación, sino es que trata de orientar y a guiar con una serie de recomendaciones, que es los que yo hoy les voy a contar, que muchas posiblemente ustedes las conozcan, porque la educación para la conservación es una disciplina sumamente combinada, variable, transdisciplinaria, interdisciplinaria, así que no hay una sola forma de hacer educación para la conservación, ¿sí? Básicamente la educación para la conservación sustenta aspectos cognitivos,
sociales, emocionales, conductuales y educativos, ¿sí? Abarca, como ya le conté, elementos que tienen que ver con la interpretación, con la educación ambiental, con la educación en ciencias, con la participación ciudadana o la ciencia ciudadana, como también contó un poco Martín, esto de participar, ¿no? En temas ambientales, de la ciudadanía, formar ciudadanía. Entonces, esta estrategia tiene 8 capítulos con recomendaciones, una serie de glosarios de términos, bibliografía en la que se basó esta estrategia, y un checklist, que básicamente lo pueden ver ahí en la pantalla, que es la serie de recomendaciones en donde ustedes pueden ver y chequear cuáles recomendaciones ya vienen haciendo, porque muchas instituciones ya lo venían haciendo hace muchísimo tiempo, simplemente por ahí reordenar algunas cuestiones. Siguiente, Gaby, entonces. Vamos a empezar por la primera, que es construyendo una cultura de educación para la conservación. Esta es el eje o la recomendación más importante que ha tenido siempre la UASA. No importa cuál sea el grado del personal que esté en la institución, si es simplemente alguien que está haciendo el jardín, o un cuidador que está trabajando con un animal, un educador que está dando una charla, simplemente cuando uno va caminando hacia otro sector desplazándose y algún visitante te cruza y te quiere preguntar algo, nosotros tenemos que tener las respuestas, de todo. O sea, la educación para la conservación y crear esa cultura es en todos los niveles de la institución. Entonces, nuestro compromiso es poder construir esta cultura de educación para la conservación y que sea de calidad, ¿sí? Siguiente. Entonces, estas, digamos, son las recomendaciones y están más o menos literales. Por ahora la estrategia está en inglés, por eso me parecía prudente, justo festejando el Día Mundial de Educación Ambiental, poder hacérselo llegar en español en esta presentación. Y básicamente es, bueno, si vamos a hacer educación para la conservación, tiene que estar en la misión institucional. Eso es algo que parece muy básico, pero muchas veces algunas instituciones hablan de educación para la conservación y no lo tienen en su propia misión, ¿sí? Eso es sumamente importante. Hay que construir un plan para la conservación por escrito. Muchas veces uno tiene ideas, arma programas y demás, pero no están escritos en algún lado, ¿sí? Tienen que formar parte del plan también institucional. Y tiene que estar también integrado a las políticas y a los estándares nacionales, regionales o internacionales. Depende de cada institución y depende de cada país, los contextos son totalmente distintos, y es por eso que también la estrategia hace una guía de recomendaciones, porque cada país lo va a implementar con las herramientas y con lo que pueda realizar, ¿sí? Y la institución debe tener las instalaciones que sean adecuadas. Y esto es muy importante, porque muchas veces cuando uno recorre un zoológico, eh, los educadores, se nota cuando los educadores están presentes en la construcción de un centro de interpretación, en la construcción de una nueva área, un nuevo ambiente para las especies que están habitando nuestras instituciones, ¿sí? Es muy importante la visión del educador, y hablamos nuevamente con esto de la cultura de la educación, que esté presente en todos los aspectos del parque. El otro punto es la incorporación de múltiples propósitos de educación para la conservación. Como ya les conté, la educación para la conservación uno puede tener muchísimos objetivos porque tiene tantas disciplinas que, bueno, uno tiene que saber por ahí elegir cuáles. Entonces nuestro compromiso es poder crear propósitos que sean claros, ¿sí? Eso es muy importante, que sean auténticos, también en función de la institución, que sean relevantes para la educación para la conservación. Siguiente, Gaby. Entonces estos son básicamente los puntos, que es desarrollar el conocimiento y la comprensión sobre las especies, el mundo natural y las contribuciones que realizan las instituciones zoológicas a la conservación. Y acá en la estrategia habla del propósito cognitivo, ¿sí? Va estableciendo los diferentes propósitos, también basado en algunas teorías, y eso también es sumamente importante. Cuando uno genera un plan de educación para la conservación, y lo voy a mencionar más adelante, tiene que tener en cuenta cuál es el marco teórico en el que se está basando. Eso es sumamente importante para marcar coherencia. Fomentar conexiones positivas, emociones, actitudes, valores, empatía, este propósito que es afectivo y que es sumamente importante, porque cuando a uno le llegan los mensajes de conservación, básicamente es porque a uno le tocó alguna fibra interna, ¿sí? De nuestro ser, y eso es una herramienta muy, pero muy poderosa.
promover la admiración, el asombro, el disfrute, la creatividad y la inspiración, ¿sí? No queremos llenar a las personas de que todo va a acabar y que ya no hay más nada para hacer, ¿sí? Hay que dar mensajes inspiradores de gente que es joven y que todavía sigue creyendo que el cambio es posible. Motivar comportamientos y acciones proambientales, ¿sí? Esto de, yo no puedo hacer nada porque el oso polar está en el otro extremo. Bueno, trabajar también los aspectos culturales de cada país, con la fauna y la flora local, ¿sí? Desarrollar habilidades científicas, técnicas y personales, porque las instituciones zoológicas son espacios únicos en formación, y no existe otro lugar en donde, por ejemplo, se trabajen con animales silvestres, ¿sí? Es algo muy específico, tal vez una carrera en ciencias veterinarias, que tiene que hacer un posgrado, un doctorado, hasta poder llegar a esto de aquí. Digamos, la experiencia y el acceso a toda esta información está para la ciudadanía también, ¿sí? Y habla sobre este propósito de habilidades. Después tenemos la promoción de una educación para la conservación para todos y para todas. Eso es sumamente importante, este compromiso de comprender la variedad de audiencias que tenemos y poder expandir, ¿sí? Zoológico, luego las instituciones zoológicas puedan salir desde su predio y trabajar con la comunidad, que es un poco lo que contaba Martín. Entonces, poder expandir estos alcances y poder promover una educación para la conservación que sea diversa, equitativa, accesible e inclusiva, que es algo muy, muy difícil muchas veces, que siempre es como nuestra audiencia más olvidada, pero bueno, hay muchas veces formas de poder conectarnos con estas audiencias y esa vez, muchas veces pidiendo ayuda a los expertos, ¿sí? Hay muchas ONGs, muchas organizaciones civiles que tienen experiencia en esto y nosotros podemos trabajar y generar alianzas. Entonces esta promoción, siguiente Gaby, habla de, bueno, esto que yo les contaba, ¿no? Ampliar este alcance y generar oportunidades. Eso también es muy importante. Y muchas veces cuando hay cambios o cambios de paradigma o nos sucede esta pandemia, bueno, aprovecharlo como una oportunidad como dijo Gaby, nos estamos conectando de manera virtual, que si tal vez si hubiesen hecho de manera presencial, yo tal vez no hubiese podido ir, les podría haber compartido todas estas experiencias. Y bueno, también hay que demostrar, digamos, esta diversidad de enfoques para poder ejecutar los programas de educación y que realmente sean inclusivos y accesibles para todos. Y bueno, no temer a las nuevas audiencias y básicamente poder aprovechar el uso de la tecnología digital para poder también llegar a esas mismas nuevas audiencias. Siguiente, Gaby. La aplicación de enfoques y métodos apropiados en la educación para la conservación, esto es algo que es muy consultado, ¿sí? Nosotros la idea es que podamos promover e innovar en enfoques basados en evidencias muchas veces científicas, que generen conciencia, conecten a las personas con la naturaleza y motiven comportamientos proambientales, ¿sí? Entonces toda esta evidencia nosotros también la tenemos que generar, porque también somos espacios únicos en los que tenemos que compartir si nuestros programas y nuestros planes de educación para la conservación realmente están cumpliendo sus objetivos. Siguiente, Gaby. Entonces las recomendaciones que se dan en la estrategia es, bueno, poder hacer referencia específica sobre qué tipos de enfoques y métodos se van a elegir para utilizar, ¿sí? Y poder tener resultados que sean medibles, porque muchas veces nos sucede a los educadores que generamos objetivos, pero bueno, después tenemos que saber si se cumplen esos objetivos. Y es realmente difícil trabajar con personas eh, que después nosotros no sabemos qué pasa cuando se van de nuestros parques, si realmente lo aplican en sus casas. ¿Qué sucede? Bueno, tener todas estas teorías y poder también generar nuevos tipos de estrategias con respecto a este tipo de investigaciones es muy importante. Y pues bueno, poder dar mensajes de educación para la conservación que también se basen en hechos, en teorías científicas, y cuando no lo sean, porque muchas veces en algunos países, bueno, se dan a conocer creencias religiosas o creencias culturales muy arraigadas del lugar, bueno, hay que indicarlo y decir, bueno, y hacer esa salvedad, ¿no? Y siempre elegir el optimismo y la esperanza.
creo que ya la educación ambiental entendió en esta disciplina durante todo este tiempo, que mostrar, digamos, nuestros escenarios más catastróficos no ayuda mucho a que las personas tomen acción, es al revés, y es por generar de que todavía estamos a tiempo y que nosotros podamos marcar la diferencia. Y después, bueno, poder crear este contenido educativo que sea preciso y relevante, ¿no? Me parece muy básico, pero es algo fundamental. Siguiente. Después, el otro punto importante es la integración, la integración del cuidado y el bienestar de los animales en la educación para la conservación, y esto también es algo que surgió en este último tiempo, sobre todo porque nosotros mismos sabemos muchas veces cuáles son los estándares de bienestar que maneja la institución, pero las personas no. Entonces es muy importante eh, desarrollar técnicas de educación para la conservación que demuestren el respeto que las instituciones zoológicas tienen por los animales y los altos estándares de bienestar que reciben estos animales bajo cuidado humano. Y bueno, dentro de las recomendaciones, la siguiente, David, que mencionan es, bueno, la UASA tiene ya escrito unos estándares regionales, internacionales sobre interacciones de animales equidistantes. También uno puede revisar cuáles son los estándares de la región o del mismo país, ¿sí? Porque depende de cada país, a veces también hay estándares a nivel nacional. Y seguir informar al público. Es muy importante que la gente pueda entender y pueda visibilizar cuáles son esos estándares. Entonces se habla del bienestar animal y se habla sobre el bienestar educativo, ¿sí? Todo el cuidado que se genera cuando los visitantes tienen este tipo de interacción con los animales. Y qué tipo de interacción, por supuesto, eso todo está en una guía de recomendaciones internacionales. El próximo punto es priorizar la conservación y la sostenibilidad en la educación para la conservación. Esto también de la sustentabilidad o la sostenibilidad. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están pisando muy fuerte en todas las instituciones y están también trabajando muchísimo. Y es tratar de facilitar y motivar y movilizar al público para que actúe y defienda los problemas relacionados con la biodiversidad, el ambiente y la conservación. Pero nosotros también, si vamos a trabajar sobre estos puntos de sostenibilidad, siguiente Gaby, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser coherentes, ¿sí? Que tenemos que practicar con el ejemplo. Si nosotros a nuestros visitantes o a un ciudadano, ¿sí? Vamos y le decimos que tiene que hacer separación en origen, ¿sí? de nuestra basura, de nuestros residuos, luego, en nuestra institución tenemos que tener los tachos que hagan esa disposición final, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de aspirar a que los temas de conservación sean relevantes para la vida de las personas, que no se contraponga con lo que nosotros estamos mostrando, ¿sí? Después, bueno, inspirar a las personas, eso ya lo vengo diciendo hace bastante en toda esta presentación. Creo que las personas, una vez que entienden que puede tomar una acción directa o indirecta, eh, siente que puede marcar esta diferencia y no cree que no sea positiva su acción, ¿sí? Y después también mostrar al visitante o al ciudadano en general cómo la organización trabaja en temas de sustentabilidad o sostenibilidad. Eso también es muy importante, tanto contribuciones que sean directas o contribuciones que sean indirectas a la conservación. Siguiente, Gaby. Luego tenemos este punto, que es la optimización de la formación y el desarrollo profesional en la educación para la conservación, que básicamente es ofrecer y apoyar diversas oportunidades para el desarrollo profesional y la capacitación de los educadores en educación para la conservación, sobre todo. Y acá, por ejemplo, puedo mencionar a IZE, que tiene un programa de desarrollo profesional muy interesante para aquellos educadores que quieran participar y ser miembros, en donde se ponen en juego todas las mejores prácticas que se consideran para poder ejecutar en estas instituciones.
y también hay intercambio entre personal, entre diferentes instituciones para hacer lo que se denomina pasantías y demás. Siguiente, Gaby. Y esto es muy, muy importante porque los educadores no tenemos por qué saberlo todo, ¿sí? Pero cuando uno establece un plan de educación para la conservación, posiblemente se generen un montón de metodologías y un montón de estrategias y se trabajan un montón de temas totalmente diferentes en los que los educadores posiblemente no sepan todo eso. Entonces también es fundamental que cada líder o cada área educativa pueda identificar cuáles son las fortalezas de cada uno de su equipo y que pueda apostar en desarrollarlo. Por ejemplo, no sé, a mí me dicen hoy, vamos a hacer una obra de teatro. Ah, qué linda la obra de teatro. No sé nada de obra de teatro. Entonces, bueno, dos opciones. O lo hace alguien que sepa de obra de teatro, o yo me voy a estudiar obras de teatro. Cómo hacerlo, ¿no? Así que creo que también lo lindo de los educadores es que siempre queremos aprender cosas nuevas y innovar cosas nuevas. Y creo que es una ventaja en esto de generar nuevas audiencias y nuevos retos, nuevas actividades y poder llevarlos adelante. También se debe apoyar al personal y a los voluntarios, porque muchas veces las instituciones zoológicas tienen programas de voluntariados que realizan actividades educativas. Entonces, tanto el personal fijo como los pago, ¿no? Digamos, como los voluntarios, depende de cada país, es importante que se los apoye para, por ejemplo, ir a congresos, ir a jornadas o participar de este tipo de charlas, como parte también de su formación, ¿sí? Que puedan participar también activamente en las reuniones, en las redes de trabajo que hagan, tanto de que sea conservación local, regional e internacional. Tal vez hay un educador que sabe portugués y pueden hablar con alguna institución de habla portuguesa. Entonces, siempre tratar de buscar cuáles son las fortalezas del equipo para poder armar todas estas redes. Y en siguiente, Gaby, así no, vamos cerrando. Y después tenemos el fortalecimiento de la evidencia del valor educativo para la conservación. Esto es sumamente importante y es una de las cosas creo que más difíciles, de los retos más difíciles que tienen los educadores, por la diversidad que yo les contaba de disciplinas que es la educación para la conservación, es cómo evaluamos, ¿no? ¿Cómo vemos los efectos de los impactos de la educación para la conservación? A través de un monitoreo, de la investigación, de la evaluación social. No es algo imposible, pero bueno, hay que tener dentro del equipo personas que sepan bastante del tema, y muchas veces por ahí teniendo ya objetivos bien definidos, los métodos y las metodologías surgen de la lectura digamos, de otras experiencias de otros parques, ¿no? Digamos. Durante mucho tiempo se ha extrapolado eh, métodos o metodologías de evaluación que tienen que ver con la educación formal, al tipo de educación que se hacen en los parques, que en general es no formal o informal. Hay muy pocos zoológicos que hoy en día siguen haciendo educación formal, entonces hay que buscar también otras nuevas metodologías. Gaby, la siguiente, ya para cerrar, estas son las recomendaciones, que es, bueno, poder recopilar, analizar y compartir diferentes evidencias. También la evaluación tiene, o sea, uno puede hacer evaluación científica, tiene una investigación científica, y compartir los resultados con la comunidad, eso es muy importante, pero también uno puede hacer una investigación que tenga que ver con si los procesos, hasta mismo operativos de la institución o del plan de educación para la conservación, han funcionado o no, ¿sí? Entonces, muchas veces uno piensa la evaluación como algo, oh, tengo que hacer investigación. Bueno, no, porque uno puede hacer investigación para adentro y para poder ver si realmente lo que uno está haciendo funciona en la metodología de la institución. También hay que evaluar en todas las etapas, antes, durante y después. Digamos, eso es sumamente importante porque nos ayuda a poder frenar si algo está mal, si tenemos que cambiar algo. Eso es aplicado a la educación ambiental en general, ¿sí? Eh, y después, bueno, como ya lo mencioné, es cuando uno no sabe, o no tiene el equipo, no tiene los recursos, es asociarse con otras organizaciones externas, instituciones académicas que sí, tal vez lo hagan. De ahí se pueden generar subsidios, grants o lo que sea para poder hacer toda esta investigación. Siguiente, Gaby, para terminar. Desafíos
sí, muchos, realmente impulsar el cambio social y encontrar soluciones conductuales, ¿sí? Que eso es algo muy difícil, a los problemas de conservación a través de los esfuerzos de educación para la conservación. En tu institución, siguiente Gaby, ahora espero que ya no sea una misión imposible y que todos puedan tener una herramienta a mano, espero pronto en español, para que puedan aplicarlas en sus instituciones. Siguiente, Gaby, para terminar, les agradezco muchísimo y nos encantaría que fueran parte de la asociación este año.